Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos con un tema jurídico que, bueno, parece simple a primera vista, pero tiene miga. ¿Cuándo deja una ley de tener efecto? ¿Y cómo lo hace? Parece fácil, ¿verdad? Pero ya veréis que no es tan directo. Vamos a analizar juntos algunas ideas clave de un texto académico peruano, Introducción al Derecho Privado, y nos vamos a centrar en lo que dice sobre el título preliminar del Código Civil de Perú. La idea es entender las distintas maneras en que una norma legal puede, perder su fuerza, ¿no? Más allá de la idea habitual de que una ley deroga a otra. Exacto, porque normalmente nos fijamos mucho en cómo nacen las leyes, ¿verdad? Pero entender cómo mueren o cómo dejan de aplicarse, eso es fundamental para la seguridad jurídica, para saber a qué atenernos vamos. La frase que todos conocemos y que, recoge el artículo 1 del título preliminar del Código Civil peruano es esa: la ley se deroga solo por otra ley. Pero, como vamos a ver ahora, el panorama es bastante más rico, más complejo. Hay otras situaciones que también acaban con la vigencia de una ley o la ponen, digamos, en pausa. Perfecto, pues vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Venga. Para hablar de cómo muere una ley, primero tenemos que tener claro qué es la ley, ¿no? Lógico. El texto que comentamos recoge una definición de la doctrina española, de un tal García Amigo. Sí. La describe como un, mandato jurídico escrito y procedente de los órganos legislativos competentes. Eso es. Y destaca características clave. Generalidad, o sea que es abstracta. Ajá. Tiene que estar escrita, publicada y seguir un proceso formal para crearse. Claro. Y es interesante, porque hay otra visión, en este caso de la doctrina argentina, que cita a Belenda. Ah, sí. ¿Qué añade? Pues añade más matices. Habla de obligatoriedad, que va implícita en la norma. También de coactividad, la posibilidad de imponerla por la fuerza. Aunque, ojo, esto de la coactividad no siempre implica una sanción directa, ¿eh? Ah, no. Piensa, por ejemplo, en las leyes que marcan objetivos generales, las llamadas leyes programáticas. No tienen una sanción clara si no se cumplen del todo. Vale. Luego menciona la heteronomía, es decir, que se aplica te guste o no, viene de fuera. Aunque aquí, el autor del texto que manejamos, Espinosa, mete un punto crítico interesante. ¿Ah, sí? Sugiere que para que una ley sea realmente eficaz socialmente, pues quizás sí habría que tener más en cuenta la opinión de la gente, ¿no? Para que funcione mejor. Entiendo. Una crítica a esa idea de imposición pura. Y finalmente, la bilateralidad, que crea deberes, pero también otorga derechos o facultades. O sea, que no es solo un papel escrito y ya está. Hay toda una Exacto. estructura detrás. Exacto. Y el texto diferencia entre ley, que es la norma concreta, digamos, La regla en sí. y legislación, que sería más bien todo el proceso de crear esas normas. Eso es. Y justo esa distinción nos abre la puerta a un concepto más amplio, que es clave aquí: las fuentes del derecho. Claro. ¿De dónde surgen las normas? Exactamente. El texto menciona la visión clásica francesa, la de Genie, ¿Sí? que identifica como fuentes formales principales, la ley escrita, obviamente, La primera, la costumbre, esa práctica repetida con la convicción de que es obligatoria, ¿no? la opinio juris, que dicen los juristas. La tradición y lo que llama autoridad, que incluye la doctrina, lo que dicen los expertos, y la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales. Me llama la atención eso de la costumbre. Necesita la repetición de actos el elemento material. Y la creencia de que se debe cumplir, el elemento psicológico. Sin las dos cosas no hay costumbre jurídica. Y sobre la costumbre se diferencia según cómo se relacione con la ley escrita. A ver. Está la costumbre praeter legem, que actúa donde la ley no dice nada, llenando vacíos. Y esa se suele aceptar sin problema. Vale. Pero luego está la contra legem, la que va directamente en contra de lo que dice una ley escrita. En sistemas como el peruano y muchos otros, donde la ley escrita prima, esta costumbre contraria a la ley, pues en principio no se admite como fuente formal para derogar una ley. Puede existir en la práctica, pero no tiene fuerza para anularla oficialmente. Entendido. ¿Y la autoridad como fuente? Se refiere a eso, al peso que tienen las opiniones de los juristas expertos, la doctrina, y las decisiones judiciales que se repiten, la jurisprudencia. Ayudan a interpretar, a llenar lagunas.
Pero parece que esta visión clásica de fuentes formales, materiales, no está exenta de debate. El texto introduce una perspectiva diferente de un filósofo brasileño, Miguel Reale. Sí, y es una perspectiva muy, muy interesante, porque cambia un poco el enfoque. Reale ve las fuentes como los procesos, los mecanismos por los cuales las normas adquieren fuerza obligatoria en la realidad. ¿Cómo se positivizan?, dice él. ¿Y cómo las clasifica? Pues según el tipo de poder que las crea. Propone 4 tipos. Fuentes legales, que vienen del poder legislativo, las leyes, vamos. 2, fuentes jurisdiccionales, las que crea el poder judicial, las sentencias que crean precedente, por ejemplo. 3, fuentes consuetudinarias, que nacen del poder social anónimo, o sea, la costumbre, la sociedad misma. Y 4, fuentes negociales, que surgen del poder de la autonomía de la voluntad. ¿Como los contratos? Eso es, los contratos, los acuerdos entre partes. Aunque aquí, bueno, el propio autor del texto, Spinoza, muestra sus reservas. Sobre esta última. Sí, sobre si un contrato privado, por ejemplo, puede considerarse una fuente de derecho en el mismo sentido que una ley general. Es un debate interesante. Entiendo. O sea, la clasificación de Reale pone más el foco en el origen del poder que crea la norma, ¿no? Exacto. Lo fascinante aquí es cómo esta visión subraya las diferencias en cómo nacen y funcionan las normas. La ley tiene un origen formal, claro, una fecha de nacimiento, un proceso. La costumbre, en cambio, surge de la sociedad, de forma más difusa, más orgánica. Y a menudo su eficacia real, el hecho de que la gente la siga, llega antes que cualquier reconocimiento formal. Justo. Es una dinámica distinta. Vale, ya tenemos una idea más clara de qué es la ley y de dónde viene. Pero el texto también insiste en que no todas las leyes son iguales, ¿verdad? Habla de distintos sentidos, de jerarquías, correcto. Hay varias formas de clasificar esto. Una distinción clásica es entre ley material y ley formal. A ver, ¿cuál es la diferencia? La ley material sería la que realmente establece normas generales y abstractas, la que crea derecho objetivo. La ley formal, en cambio, es la que aprueba el Parlamento siguiendo el procedimiento establecido, pero que a veces contiene decisiones muy concretas, casi administrativas. ¿Por ejemplo? Pues, no sé, una ley que aprueba un presupuesto o que concede una pensión específica. Formalmente es ley, pero su contenido no es una norma general. Aunque bueno, el texto cita a Coviello, advirtiendo que esta línea a veces es un poco borrosa. Ya. ¿Y hay otra forma de verlo? Sí, otra distinción es ley en sentido material o sustancial, que sería un concepto más amplio. Incluiría cualquier norma obligatoria que venga de una autoridad competente. O sea, desde la Constitución. Vale. Hasta un decreto del gobierno o una ordenanza municipal. Vale. ¿Y la otra parte de la distinción? La ley en sentido formal, que sería, digamos, más estricta. Solo la norma aprobada por el Poder Legislativo, siguiendo el procedimiento que marca la Constitución. Entendido. Y para entender cómo interactúan estas normas, cómo unas pueden afectar a otras, la jerarquía es clave, ¿no? Fundamental. Y aquí es donde se pone la cosa, bueno, realmente interesante. ¿Por qué? Porque el texto presenta una pirámide jurídica muy detallada, propuesta para Perú por un jurista llamado García Toma. Ajá. No vamos a enumerar cada tipo de norma, porque son muchísimas, de verdad, pero sí podemos ver la estructura general que propone. Vale, perfecto. Arriba del todo, lógicamente, las normas constitucionales. La Constitución, leyes constitucionales, tratados con rango constitucional. ¿Lo más alto? Después, un segundo nivel muy, muy amplio. Lo llama leyes y normas con fuerza de ley. ¿Y qué entra ahí? Mucho, imagino. Muchísimo. Leyes orgánicas, ordinarias, decretos legislativos, tratados internacionales, resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso, incluso las sentencias del Tribunal Constitucional que interpretan la Constitución, decretos de urgencia, normas regionales, ordenanzas municipales. Un montón. Vaya nivel más poblado. Luego un tercer nivel, decretos. Los del Poder Ejecutivo como los decretos supremos y también normas municipales como edictos o decretos de alcaldía. ¿Más abajo? Un cuarto nivel, resoluciones. Aquí ya entran las resoluciones administrativas de distintos rangos, supremas, ministeriales, de órganos autónomos, etc. Y aquí viene lo polémico, digamos. Una quinta categoría. A ver. La llama normas con interés de parte. Normas con interés de parte. ¿Qué es eso? Suena diferente. Las ejecutorias supremas
resoluciones administrativas individuales, convenios colectivos de trabajo, contratos privados y hasta testamentos. ¡Ostras! ¿Pero eso se considera ley o norma jurídica en el mismo sentido que las otras? Pues esto plantea una cuestión importante, y es justo la crítica que hace el autor del texto que estamos viendo, Spinoza. ¿Qué dice él? Argumenta que incluir esta quinta categoría en la pirámide es, problemático. Sostiene que estas normas no tienen la generalidad propia de una ley. Claro, afectan solo a las partes involucradas, no... Exacto. Sus efectos son fundamentalmente interpartes, entre los contratantes, entre el testador y sus herederos, entre las partes de un juicio. No tienen esa eficacia general para toda la sociedad que se supone que tiene una ley. Entonces, Entonces, cuestiona que deban estar en la misma pirámide jerárquica que las leyes generales y abstractas. Es un punto de vista crítico interesante sobre esa clasificación. entendido. O sea, la jerarquía es clave, pero hay debate sobre qué debe incluirse exactamente en esa jerarquía. Ahora, más allá de la jerarquía, el texto propone ver la norma desde como tres ángulos distintos, ¿no? Una visión tridimensional. Sí, inspirada en Reale, el brasileño que mencionamos antes, y también en otro jurista peruano, Fernández Cesarego. Son tres perfiles que ayudan a entender la vida completa de una norma. ¿Cuáles son esos perfiles o dimensiones? A ver, son, primero, el perfil formal normativo. Esto se refiere a la vigencia de la ley. La validez oficial, digamos. Eso es. Es formalmente válida. Se creó siguiendo el procedimiento correcto. No choca con una norma superior como la Constitución. Segundo, el perfil fáctico. Esto mira la eficacia. Si se cumple o no. Exacto. La gente la cumple, se aplica en la realidad, tiene consecuencias prácticas. Y tercero, el perfil axiológico valorativo. Este analiza el fundamento de la norma, el por qué, si es justa. Correcto. Es justa. ¿Qué valores busca proteger? Se corresponde con lo que la sociedad considera valioso en ese momento. Vigencia, eficacia y fundamento. Tres dimensiones clave. ¿Y por qué es tan importante distinguirlas para nuestro tema de hoy, el fin de las leyes? Porque nos ayuda a entender fenómenos como el desuso, por ejemplo. Ajá. Si una ley, aunque esté formalmente vigente, perfil formal, nadie la cumple durante años, o sea, falla estrepitosamente en el perfil fáctico, ¿significa eso que ha dejado de existir? Buena pregunta. El desuso afecta la eficacia, la aplicación real, pero no elimina automáticamente la vigencia formal. O sea, sigue siendo ley aunque nadie le haga caso. Oficialmente sí. Para que la vigencia cese formalmente, tienen que darse las causas que vamos a ver ahora. De hecho, el texto cita los códigos civiles de Venezuela y México, que dicen explícitamente que la ley no queda derogada por el desuso o la costumbre contraria. La vigencia formal solo se pierde por actos formales. Vale, pues llegamos entonces al meollo de la cuestión. ¿Cuáles son esas causas formales por las que una ley deja de estar vigente? El texto las divide en dos tipos, intrínsecas y extrínsecas. Exacto. Empecemos por las causas intrínsecas. Son las que vienen, digamos, de fábrica, con la propia ley. La ley misma prevé su final. ¿Cómo? Puede ser de forma expresa. La ley dice claramente, esta norma estará vigente hasta tal fecha, o durante un año. Como las leyes de presupuestos. El ejemplo típico. Cumplido el plazo, pues adiós vigencia. Se acaba sola. O puede ser de forma tácita. Esto es un poco más sutil. La ley se dictó para una circunstancia muy concreta. Que ya ha desaparecido. Por ejemplo, una ley de emergencia por una catástrofe. ¿Justo? Una vez pasada la emergencia, la razón de ser de la ley desaparece y con ella su eficacia y en la práctica su vigencia, aunque nadie la haya derogado formalmente. Se agota su propósito. Entendido. Esas son las causas internas. ¿Y las externas? Las causas extrínsecas. Aquí entran factores ajenos a la ley original que acaban con ella. Y la reina de las causas extrínsecas es, sin duda, la derogación. La más conocida, la más famosa, sí. Básicamente consiste en que una norma posterior, que tiene que ser de igual o superior jerarquía, Importante eso de la jerarquía. crucial, pues esa norma posterior anula a una anterior. Pero ojo, dentro de la derogación hay matices. No todo es igual. A ver, cuéntanos. Puede ser una derogación expresa. Es la más clara. La ley nueva dice directamente, queda derogada la ley X. Blanco y en botella. Fácil. Pero aquí el texto introduce un pequeño debate. ¿Qué pasa con esas cláusulas genéricas que se ven a veces al final de las leyes? Esas que dicen, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Sí, son muy comunes. Es eso derogación expresa. El autor Spinoza se inclina a pensar que es más bien tácita, ¿Por qué? porque te obliga a interpretar.
Tienes que ponerte a mirar qué leyes anteriores concretas chocan con la nueva, para saber que está derogado. No te lo dice directamente. Es una opinión, ¿eh? Hay debate. Interesante. Vale. ¿Y la tácita entonces? La derogación tácita ocurre de dos maneras principales. Una, cuando la ley nueva es totalmente incompatible con la anterior sobre el mismo tema. No pueden coexistir. O dos, cuando la nueva ley regula de forma completa y exhaustiva toda la materia que antes regulaba la ley vieja. Se entiende que la nueva reemplaza totalmente a la anterior, aunque no lo diga expresamente. Vale. Y aquí hay una precisión importante que hace el texto, para no liarnos. Dinos. No hay que confundir la derogación tácita con el principio del lex specialis derogat legi generali. La ley especial prevalece sobre la general. Exacto. Pero una ley especial no deroga la general. Simplemente crea una excepción para un ámbito concreto. Ambas siguen vigentes, cada una en su esfera. La general para lo general, la especial para lo específico. Muy buena aclaración. ¿Algún otro tipo de derogación? Sí, el texto menciona también la derogación indirecta. Indirecta. Sí, imagina que derogamos una ley principal, una ley marco. Pues normalmente con ella caen también las normas de rango inferior que se dictaron para desarrollarla. Los reglamentos, por ejemplo. Eso es, salvo que esos reglamentos tengan algún contenido propio, independiente, que pueda sobrevivir sin la ley principal, pero lo normal es que caigan con ella. Entendido. Derogar es anular. Pero a veces la ley nueva no solo anula, sino que cambia el texto. Ahí entra lo que el texto llama modificación, ¿no? Justo. La modificación es distinta de la derogación pura. La ley nueva no solo elimina la anterior, total o parcialmente, sino que la sustituye por un texto nuevo. Introduce un cambio en la regulación. ¿Y cómo puede ser esa modificación? Pues puede ser sustitutiva, que es cambiar un artículo entero por otro, o aditiva, que es añadir un párrafo nuevo, una frase, o reductiva, que es quitar una parte del texto existente. O sea, siempre implica un cambio en lo que dice la ley. Esa es la clave. No es una simple eliminación, es una alteración del contenido. Y aquí el texto lanza una pequeña pullita. Sí. Sobre las fe de ratas. Dice que a veces, bajo la apariencia de corregir un simple error tipográfico, se pueden colar modificaciones de contenido un poco. De tapadillo, hay que estar atentos. Ojo con las fe de ratas, entonces. También se menciona la suspensión de una ley. ¿Cómo funciona eso? En la suspensión, la ley no muere. Sigue vigente, sigue siendo formalmente válida, pero sus efectos jurídicos se congelan temporalmente. ¿Cómo ponerla en pausa? Exacto. Es una decisión del legislador. Pero la clave, advierte el texto, es que esa suspensión tenga un límite de tiempo claro y definido. ¿Por qué? Porque si la suspensión es indefinida, pues en realidad sería una forma encubierta de derogarla sin decirlo claramente. Sería una derogación disfrazada. Entendido. Hasta ahora hemos hablado de leyes que afectan a otras leyes o del propio paso del tiempo. Pero en Perú, según el texto, las decisiones de los tribunales también pueden matar leyes. Esto rompe un poco la regla general, ¿no? Así es. Y esto es una matización muy importante al principio, ese de que solo una ley deroga otra ley. El texto señala dos vías principales en Perú donde los jueces tienen este poder. Por un lado, las sentencias del Tribunal Constitucional, el TC. El TC es el máximo intérprete de la Constitución allí. Vale. Si el TC declara que una norma con rango de ley es inconstitucional, la propia Constitución peruana, en su artículo 103, dice que esa ley queda sin efecto. Sin efecto. Es lo mismo que derogada. El texto argumenta que en la práctica el efecto es derogatorio. La norma deja de existir en el ordenamiento. Aunque no se use siempre la palabra derogación, el resultado es ese. Y esto modifica tácitamente la idea de que solo el legislador puede derogar leyes. Interesante. ¿Y la otra vía judicial? Las sentencias de acción popular. Este es un proceso diferente, para controlar la legalidad de normas de rango inferior a la ley. Eso de acción popular determina que un reglamento infringe la Constitución o una ley superior, lo anula. El Código Procesal Constitucional peruano habla de nulidad en este caso, pero de nuevo, el resultado práctico es el mismo. La norma pierde vigencia, es como si se derogara para todos. O sea, que los tribunales tienen un papel activo en quitar normas del medio, no solo el Parlamento. En Perú, sí, claramente.
Y el texto menciona también, aunque más de pasada, otras figuras específicas de allí. Como los decretos de urgencia y el referéndum. Sí, brevemente. Los decretos de urgencia los puede dictar el presidente en circunstancias excepcionales sobre materia económica y financiera y tienen fuerza de ley. Pueden derogar leyes normales. Pueden modificarlas o derogarlas, sí, aunque luego el Congreso tiene la potestad de revisarlos y si quiere derogar el propio decreto de urgencia. Y el referéndum, bueno, permite a los ciudadanos aprobar directamente normas con rango de ley, lo que lógicamente podría implicar la derogación de leyes anteriores que sean incompatibles, aunque hay materias que están excluidas, que no se pueden someter a referéndum. Vale, creo que tenemos el mapa completo de las causas de cesación. Pero hay una regla específica en ese artículo I del título preliminar peruano que suena un poco a trabalenguas. La derogación de la norma derogatoria. ¿Puedes aclararnos esto? Jaja, sí, suena lioso, pero es crucial para la seguridad jurídica. La regla dice exactamente: por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. A ver, despacio. Traducido al lenguaje llano, imagina que tenemos la ley B, luego viene la ley C y deroga, anula, la ley B. Hasta aquí fácil, ¿no? Sí. Vale. Tiempo después llega una nueva ley, la ley D, y esta ley D deroga la ley C. ¿Deroga a la que derogó a la primera? Exacto. La pregunta es, ¿qué pasa con la ley B, la primera de todas? ¿Resucita automáticamente ahora que su asesino, la ley C, ha sido eliminado? ¿Y? Pues la respuesta, según esta regla, es un rotundo no. La ley B sigue muerta y enterrada. Ah, vale. O sea, derogar al verdugo no revive a la víctima. Muy buena analogía. Exactamente eso. Para que la ley B volviera a tener efecto, haría falta una nueva ley, posterior a la D, que dijera expresamente algo como: restablezcase la vigencia de la ley B. Se necesita una ley restablecedora, un acto positivo. Entendido. No hay resurrecciones automáticas. ¿Hay ejemplos reales de esto en Perú? Sí. El texto pone un ejemplo muy claro del propio Código Civil peruano. Hubo unos artículos sobre el registro personal que fueron derogados en 1995. Al año siguiente, en 1996, se dieron cuenta de que, que eran necesarios. Y se aprobó una nueva ley que los reinstauró expresamente, volviendo a poner su texto en el código. No revivieron solos cuando se derogó la ley de 1995 que los había eliminado. Clarísimo. Y también se menciona una sentencia de casación, la 1798, que aplicó correctamente este principio a nivel de decretos supremos, que es normativa de rango inferior a la ley. ¿Y hay alguna crítica o alternativa a esta regla? ¿Otros países lo hacen diferente? El autor del texto, Espinosa, sugiere que quizás sería más claro formular la regla en positivo, algo como: la ley derogada solo recobra vigencia por declaración expresa. Sería más directo. Tiene sentido. Cita el Código Civil de Panamá como un ejemplo de una redacción que considera más clara en este punto, y lo contrasta con el sistema italiano. Allí parece que si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley que a su vez había derogado a otra anterior, esa ley anterior sí podría revivir automáticamente. Son enfoques distintos sobre cómo gestionar estas cadenas de derogaciones. Muy interesante esa comparación. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica judicial peruana? Ya hemos visto el papel del TC y la acción popular. Pero, ¿cómo interpreta la Corte Suprema estas reglas generales de derogación? ¿El texto analiza algunas decisiones? ¿Qué puntos destaca? Sí, resalta 3 interpretaciones o debates interesantes que han surgido en la jurisprudencia de la Corte Suprema peruana. Primero, una cuestión sobre si esta regla de la derogación de leyes, la del artículo 1 del título preliminar del Código Civil, se aplica también a actos que no son leyes. Por ejemplo, a la revocación de un acuerdo tomado en una asociación. ¿Y qué dijo el tribunal? Pues una sentencia determinó que no, que para los actos jurídicos privados se usa el término revocación, no derogación, y las reglas no tienen por qué ser las mismas. Dejar sin efecto un acuerdo no sigue la misma lógica que derogar una ley. Curioso. Y lo curioso es que el propio Código Civil peruano tiene una excepción muy específica en materia de testamentos. El artículo 800 dice que si tú revocas la revocación de un testamento, el primer testamento sí revive, salvo que digas expresamente lo contrario. Vaya, justo lo contrario a la regla general de las leyes. Exacto. Y el autor del texto critica esta norma testamentaria. Prefiere la regla general de exigir siempre una declaración expresa para revivir algo, sea ley o acto jurídico, por mayor seguridad jurídica. Le parece más coherente. Entiendo la crítica. ¿Qué más destaca la jurisprudencia? Segundo punto.
¿Qué tipo de norma es este artículo hay que regula la derogación? ¿Es una norma de procedimiento o de fondo? ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, tiene implicaciones técnicas. Una sentencia, la Casación 1599-98, lo calificó, según el autor erróneamente, como norma procesal. El autor argumenta con bastante lógica, creo yo, que es una norma de derecho material, de fondo, porque define cómo y cuándo una ley pierde su sustancia, su vigencia, no cómo se aplica en un juicio o qué paso seguir. Regula el ser o no ser de la ley. Parece lógico, sí. ¿Y el tercer punto? El tercer punto tiene que ver con la derogación tácita y esas cláusulas genéricas que comentábamos antes. ¿Las de deróganse las demás disposiciones que se opongan? Esas mismas. Hubo un caso, Casación 393-98, donde la Corte Suprema pareció decir que una ley notarial había sido derogada tácitamente por el nuevo Código Procesal Civil por dos razones a la vez. Porque este regulaba toda la materia, había incompatibilidad total. Lo que sería la derogación tácita clásica. Exacto. Y además porque el Código Procesal Civil incluía esa famosa cláusula derogatoria genérica. El autor del texto cree que mezclar ambas cosas fue innecesario y confuso. Si ya había incompatibilidad total y regulación íntegra de la materia, eso era suficiente para la derogación tácita. No hacía falta invocar la cláusula genérica. ¿Y qué opina de la cláusula genérica en sí? Sugiere que, si acaso, esa cláusula genérica no sería una causa de derogación tácita, sino una derogación expresa, aunque muy genérica y, como vimos, de interpretación discutible, pero no tácita. Entendido. Son precisiones importantes sobre cómo se aplican estas reglas en la práctica, en los tribunales. Bueno, creo que hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Ha sido denso, pero muy clarificador. Recapitulando un poco, hemos visto que el final de la vida de una ley no es un evento único y simple. Es un proceso con muchas caras. No solo existe la derogación por otra ley posterior, que es lo que solemos pensar. Exacto. Están las causas internas, que la propia ley se ponga fecha de caducidad o que su objetivo desaparezca. Ajá. Está la modificación, que no anula, sino que cambia el texto. La suspensión, que la pone en pausa. Sí. E incluso las decisiones judiciales que, al menos en sistemas como el peruano, pueden declarar una ley inconstitucional o anular un reglamento, dejándolo sin efecto. Un papel muy activo de los tribunales. Hemos tocado también la importancia de la jerarquía, la diferencia entre ley general y especial para no confundirnos, y esa regla clave, un poco antiintuitiva al principio, de que la derogación de una ley derogatoria no resucita automáticamente a la primera ley derogada. Fundamental esa regla. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues yo diría que una comprensión más profunda de que la dinámica de creación y sobre todo de extinción de las normas legales es compleja. Es un mecanismo con muchas piezas, pero entenderlo es vital para saber cómo funciona realmente el ordenamiento jurídico. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, si me permites, me gustaría dejar una reflexión que el propio texto sugiere un poco entre líneas y que conecta con esa distinción que hicimos entre los perfiles de la norma. Adelante. Hemos insistido mucho en diferenciar la vigencia formal de la ley, si es válida según las reglas del juego, si está en el BOE, por decirlo así, y su eficacia real, si la gente la cumple o no, si se aplica en la calle. Sí, la diferencia entre el papel y la realidad. Eso es. La pregunta que queda un poco en el aire es, ¿qué pasa cuando esa brecha entre vigencia y eficacia se hace enorme? Se hace abismal. Si una ley, que formalmente está vigente, es ignorada de forma masiva, constante, persistente por la sociedad, si cae en un desuso absoluto, o si incluso una costumbre contraria, una contraleyem, se impone en la vida diaria. ¿Qué peso debería tener esa realidad social, esa eficacia o ineficacia fáctica, frente a la rigidez de las normas formales sobre derogación que hemos estado viendo? Buena pregunta. ¿Cómo gestiona el sistema jurídico o cómo debería gestionar esa tensión que a veces es inevitable entre el deber ser de la ley escrita y el ser de la vida social? Es una cuestión, profunda, que va más allá de la simple técnica jurídica de si se derogó o no se derogó formalmente, y que invita, creo yo, a seguir pensando.